Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo encuentro con la realidad educativa internacional. En esta oportunidad conversaremos con el colega, con el docente Pedro Hernández. Pedro es docente con más de 30 años de servicio. Actualmente es director de un centro educativo en la Ciudad de México, en México. Es miembro integrante de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, es decir, la seccional que corresponde a Ciudad de México. Ha ocupado cargos diversos dentro del Comité Ejecutivo de la sección 9 y actualmente es miembro de la Comisión Nacional de Educación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta comisión nacional se dedica fundamentalmente al tema de la ruta pedagógica, la formación de los docentes desde una perspectiva integral y, por supuesto, Pedro tiene de manera militante una visión crítica sobre el proceso de la reforma educativa mexicana y con él hemos querido conversar para escuchar su punto de vista sobre este importante tema. Muchas gracias, Pedro, por permitirnos esta entrevista en La Otra Mirada Educativa. Buenas tardes a todos los colegas. Nos da un gusto establecer contacto con ustedes a través de este medio. A agradecerle a Luis Miranda la oportunidad de expresarnos, de manifestar pues la situación en México. Pedro, tú eres docente con 30 años de servicio. Este es el momento más crítico que ha tenido la educación en México a partir de tu propia experiencia. Sí, yo creo que en los últimos 25 años hemos combatido las políticas neoliberales en educación y bueno, en mi propia trayectoria personal laboral, pues prácticamente desde mi egreso de la Escuela Normal de Maestros en 1984, me incorporo a la coordinadora en 1985, sobre todo por esta parte del interés de lo educativo, lo pedagógico, que ya desde entonces desarrollaba la coordinadora. La CENTE tiene 35 años de vida, fue fundada en diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y bueno, durante 35 años ha mantenido una lucha ininterrumpida contra estas políticas neoliberales, fijándose tres grandes propósitos. Uno es la democratización del sindicato. Pertenecemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que está considerado el sindicato más grande de América Latina, con 1.500.000 agremiados, y que desde su origen en 1944 pues nació corporativizado a los gobiernos priistas de este país, y bueno, el uso de las estructuras sindicales para apoyar a los distintos regímenes en turno. Desde hace 35 años la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha luchado por su democratización, pero también se ha empeñado en democratizar la enseñanza, es decir, la educación, buscando otros métodos alternativos, y un gran propósito pues es fortalecer también la lucha por la democracia en este país. Es decir, que la coordinadora en todos estos años ha luchado por democratizar el sindicato, por democratizar a la educación y por democratizar al país. En esta lucha de más de 35 años pues han participado miles de docentes en todo el país, en un origen, primero pues los estados más pobres con mayor rezago: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Tabasco, y los del centro, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla. Y bueno, con la llamada reforma educativa desde el 2013 se han ido sumando otros estados, y prácticamente en estos momentos la lucha de la coordinadora abarca las 33 entidades del país, desde el norte, desde Baja California hasta Yucatán, y se han multiplicado las movilizaciones de miles de docentes contra una reforma educativa que consideramos que no lo es tal, que es más bien una reforma laboral, empresarial, una reforma que lleva a la privatización de la educación, y que bueno, en estos momentos la batalla del magisterio en México es contra una evaluación que consideramos punitiva contra los docentes, que
pues ha llevado a la rebelión a miles de docentes, no solo de la coordinadora, ahora hay que decirlo, que también docentes que en algún momento fueron institucionales, que estuvieron cercanos a la dirigencia formal del CENTE, han manifestado también su inconformidad porque violenta derechos ganados, adquiridos en décadas de lucha, como es la estabilidad laboral, como es la posibilidad de tener una seguridad en el empleo. Entonces, la lucha de la coordinadora al interior del sindicato, del CENTE, ha sido una lucha muy fuerte que ha implicado pues decenas de maestros asesinados, presos, desaparecidos, y bueno, pues en estos momentos incluso tenemos maestros de la sección 22 de Oaxaca presos, tenemos maestros cesados, es decir, despedidos injustamente, y también pues hemos tenido maestros desaparecidos. Nosotros reivindicamos plenamente a los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, futuros maestros que se truncó su vida, su futuro, y bueno, pues estamos también reclamando a 10 meses de su desaparición la presentación con vida y por supuesto pues el apoyo a sus papás, a sus compañeros, a los familiares de estos 43 normalistas de Ayotzinapa. Tú eres miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como tú señalabas, corriente del Sindicato Nacional. ¿Cómo valoran ustedes el trabajo que realizó el Bester Gordillo y cómo concluye su carrera como dirigente gremial? Bueno, yo decía que el sindicato, el CENTE, surgió corporativo desde 1944 y prácticamente 3 grandes cacicazgos le llamamos en México, que significa que un mismo líder se religió. Primero Manuel Sánchez Vite, 16 años, después Carlos Jongitud Barrios, 17 años, y el Bester Gordillo desde 1989, aprovechando una movilización muy importante que le hemos llamado la primavera magisterial del movimiento democrático, ascendió al poder de la mano del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y se mantuvo 23 años en este cacicazgo, primero como secretaria general, después reeligiéndose 2 o 3 veces y finalmente autonombrándose presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato. El Bester Gordillo tuvo la habilidad en esos 23 años de ir de la mano de los gobiernos neoliberales, incluso no solo del PRI, como fue con Salinas de Gortari, sino también del PAN, con Vicente Fox y con Calderón. Y bueno, pues en este recambio de poder al sistema ya no le servía la maestra Gordillo, entonces la toman presa e intentan desmantelar al sindicato, ponerlo de rodillas y ponerlo, pues que avale completamente la reforma educativa. El sucesor del Bester Gordillo ha llevado pues a la ínfima posibilidad a nuestro sindicato de responder en la lucha por los derechos de los trabajadores. Este señor que le autorizaba los gastos al Bester Gordillo dobló completamente las manos y ha entregado pues los derechos de los trabajadores, de los maestros mexicanos, al régimen en turno y ha guardado silencio ante esta reforma educativa. Es decir, un sindicato que se vuelve cómplice del régimen, que convalida las políticas neoliberales, que está de acuerdo en violentar los derechos de los trabajadores y que ha perdido totalmente su brújula como un sindicato, como una organización que defiende a los trabajadores. Pedro, ustedes como corriente, como coordinadora, ¿forman parte de la directiva del sindicato o son simplemente una corriente al margen de las instancias de gobierno del Sindicato Nacional? Ideológicamente podemos decir que somos una corriente ideológica al interior del sindicato, más hacia la izquierda, donde confluimos pues distintas vertientes del movimiento democrático, del movimiento popular, pero no solo somos una corriente sindical. Es decir, en esta lucha por democratizar el sindicato
hemos disputado las direcciones en los seccionales, que serían las representaciones de los maestros en los estados. Entonces, en estos momentos, los comités ejecutivos de la sección 7 de Chiapas, de la sección 9 del Distrito Federal, de la sección 14 de Guerrero, de la sección 18 de Michoacán, de la sección 22 de Oaxaca y de la sección 34 de Zacatecas, son comités democráticos nombrados por la base trabajadora de los maestros y bueno, pues tienen la representación a nivel de estas entidades. Estamos hablando de alrededor de 700,000 trabajadores representados en estos comités ejecutivos seccionales, no siempre reconocidos totalmente por la dirección formal de nuestro sindicato, pero sí legítimas ante los ojos de la base trabajadora. Y bueno, pues estamos hablando de secciones muy grandes como la 22 de Oaxaca, que tiene 84,000 maestros, la sección de Michoacán, que tiene 60,000 maestros, la sección de Chiapas, que tiene también 60,000, nosotros de la sección 9, que tenemos 58,000 trabajadores de la educación, y en todas las otras entidades hay grupos democráticos que están dando también esta lucha por democratizar a su sindicato, a sus secciones sindicales y a instancias intermedias de gobierno sindical, que serían los comités delegacionales y los representantes de centro de trabajo. ¿Mantienen aún el campamento en la Plaza de la Revolución? Sí, de hecho ya cumplió 2 años este plantón en lo que se conoce como el Monumento a la Revolución, porque el año pasado fue desalojado este campamento, este plantón, de la plaza principal de nuestro país, que es el Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, el gobierno de la ciudad ha sido cómplice en este desalojo de miles de maestros. En este receso escolar están arribando a la Ciudad de México decenas de compañeros de distintos estados con la idea de fortalecer este campamento, porque de ahí pues salen brigadas, salen grupos organizados, nos permite mantener pues una lucha que es nacional, pero que en un país centralizado como el nuestro pues necesita los maestros de los estados de la República venir a la Ciudad de México para que sean atendidas sus demandas. Recientemente nos enteramos de una acción para que en una seccional, si no me equivoco, la sección de Oaxaca, la dirigencia del CNT fue desplazada de algunos cargos que ocupaba, de instancias de formación. Cuéntanos un poco más al respecto. Sí, en esta parte de democratizar la educación, secciones como la 22 de Oaxaca, que es uno de los estados más pobres de nuestro país, donde además se mantiene una población indígena importante, donde se hablan lenguas indígenas y se mantienen culturas originarias. Los maestros de la sección 22 habían logrado también democratizar las estructuras de gobierno educativo. Existe un instituto de educación del estado de Oaxaca, el IEPO, donde los directores de área, los directores de nivel educativo eran nombrados democráticamente por los maestros de la sección 22. En esta disputa por mantener el control férreo sobre las decisiones en educación, el gobierno federal y el gobierno estatal, el gobernador de ese estado, acordaron quitar a los maestros que estaban nombrados en estas estructuras y desmantelar la posibilidad de otro tipo de educación a través de este instituto estatal, esta Secretaría de Educación en el estado de Oaxaca. Pues se llevaba la educación a los pueblos indígenas, a situaciones de rezago muy importante, y bueno, ahora han pensado que quitando a los maestros de la dirección de educación y poniendo a funcionarios a modo, van a lograr imponer la reforma educativa. Es decir, que esto va ligado también por ser uno de los estados más fuertes, Oaxaca, que se ha manifestado en contra de esta reforma educativa. Piensan que derrotándolos a ellos, en cascada nos derrotarían a todas las demás secciones del país. Entonces es
El lunes pasado, más de 70,000, no solo maestros de Oaxaca, sino de buena parte de estados del país y pobladores de Oaxaca se manifestaron en la ciudad de Oaxaca en el marco de una llamada fiesta tradicional, que es la Guelaguetza, donde los pueblos originarios presentan sus bailes, sus danzas, su cultura, pero que el gobierno la ha pervertido porque cobra para presentar estos espectáculos de danza. Hubo esa manifestación numerosa que entonces los maestros de Oaxaca están manifestando que esta reforma educativa no va a pasar y que exigen que se instale una mesa de diálogo con el gobierno del estado y el gobierno federal, donde se resuelva, uno, que la reforma educativa se cancele, dos, que regrese a su estado original nuestra Constitución, porque la reforma fue constitucional al artículo 3º, que marca precisamente que la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, y entonces, una vez que esto se cancele, pues también se cancele la intención de evaluar a los docentes de una forma que estamos previniendo alrededor del 30% de maestros que serían despedidos de una forma arbitraria por no haber aprobado un llamado examen estandarizado, que es pues como la forma que intentan presentar para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Brevemente, ¿vuelven los maestros a las aulas después del receso escolar o se va a una huelga nacional de maestros en México? Bueno, desde el 2013 hemos tenido movilizaciones muy fuertes en todos estos estados, pero también el pasado 1 de julio hubo una huelga nacional, cuando menos en los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero. En otros estados tuvimos paros parciales y ahora en la última Asamblea Nacional, que precisamente fue el sábado pasado en la ciudad de Oaxaca, varios contingentes, varias secciones llevan la propuesta, el acuerdo de, si no se detiene la imposición de esta reforma educativa, no iniciar clases a partir del 24 de agosto, que está programado el inicio del ciclo escolar. Esto es una medida muy fuerte, pero pensamos que va a ser acatada por muchos maestros en todo el país, porque esta evaluación nos ha llevado a un punto donde si permitimos que pase, estaría en riesgo la estabilidad laboral de miles de docentes, pero también estaría avanzando la privatización de la educación en nuestro país. Esta reforma educativa, en una parte importante, señala que los padres de familia tendrían que hacerse cargo de los gastos de operación de las escuelas, y de hecho pues ya han llegado recibos de luz, de agua, de teléfono a las escuelas con la intención de que sean los padres de familia quienes lo paguen. En nuestro país, desde el siglo XIX, toda la lucha de precisamente de la reforma con Juárez y después en el siglo XX con la Revolución Mexicana, pues se peleó porque la educación fuera pública, laica, gratuita. En nuestra Constitución, producto de esta guerra civil y primera revolución del siglo XX, la Revolución Mexicana, se consiguió que quedara establecido esta gratuidad, esta laicidad, esta obligatoriedad para el Estado de financiar la educación. Esta reforma va en contra de todo esto y bueno, pues la decisión que se va a tomar en los próximos días va en ese sentido. Si no hay marcha atrás, muchos maestros en México no estaremos iniciando el ciclo escolar y prácticamente significaría una gran huelga nacional, no solo de maestros. Estamos trabajando para que otros sectores también respalden, porque esta reforma está en el marco de una serie de reformas llamadas estructurales, 13 reformas, entre otras una reforma energética que entrega las riquezas de petróleo y de agua y de minerales a manos extranjeras, una reforma hacendaria, una reforma fiscal, una reforma laboral y bueno, lo que el gobierno considera la cereza del pastel, que sería la reforma educativa. Ellos han dicho que si pasa la reforma educativa y derrotan a los maestros,
todas las demás reformas pasarían, como decimos en México, como cuchillo en mantequilla, es decir, sin ninguna oposición. En realidad, la coordinadora se ha convertido en una gran piedra en el zapato del gobierno neoliberal de Peña Nieto y, bueno, pues ha buscado por todos los medios imponer una reforma educativa que no lo es tal, que es una reforma laboral, administrativa y empresarial. Hay grupos de empresarios muy interesados en la privatización de la educación. En México se autodenomina Mexicanos Primero, un grupo encabezado por Claudio X González, que es un gran empresario interesado en que los recursos de las escuelas que se destina a educación pasen a sus manos, se den procesos de privatización como los que se dieron en Chile y en otros países, se cobre ya por la educación que se imparte en este país y bueno, pues en ese sentido los maestros de la coordinadora somos un gran obstáculo que van a buscar de todas formas derrotarnos. Pedro, entremos a algunos aspectos pedagógicos. Tú has trabajado el tema de la ruta pedagógica y la formación de docentes en México. Buena parte de las contrarreformas educativas en el mundo entran de la mano del debate sobre la calidad educativa. ¿Qué es para ti calidad de la educación? Bueno, nosotros hemos debatido mucho esta parte. Consideramos que en educación no puede hablarse de calidad educativa, es un término empresarial. Podemos decir, esta mesa de esta computadora es de calidad porque tiene buenos materiales, está bien construida, tiene un buen precio. En educación no podríamos decir, esta escuela es de calidad, mientras esta otra no lo es. El término calidad nos habla de objetos, nos habla de cosas que se construyen para satisfacer ciertas necesidades. La educación no puede ser una mercancía, la educación no puede ser un servicio, la educación es un derecho. Para nosotros no aceptamos el término de calidad de educación porque entonces estaríamos aceptando que hay maestros de calidad y que hay maestros que no tienen calidad. En realidad los maestros estamos comprometidos en una búsqueda de una educación distinta, acorde a lo que necesita nuestro pueblo. En México coexisten 64 culturas, algunas milenarias que tienen cientos de años resistiendo, que manejan sus propias lenguas, sus propias costumbres, y precisamente en estos estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, pues son donde hay mayor cantidad de población indígena y no puede permitirse que una educación estandarizada que uniforma a todos los pensamientos no nos permita que nuestras culturas sobrevivan. La lucha que estamos dando los maestros desde México es también por la sobrevivencia de estas culturas que han resistido pues más de 500 años la colonización. Nosotros consideramos que son culturas muy ricas, que tienen muchos elementos importantes que deben de ser incorporados a la llamada cultura mundial y que debemos de entender entonces que en México coexisten más de 64 lenguas también distintas, que si bien el español es la lengua oficial de México, pues en nuestras escuelas acuden alumnos que hablan mixteco, zapoteco, náhuatl, maya, y que son culturas vivas, que no son culturas atrasadas, que por el contrario, bueno, pues nos han dado ejemplos de formas distintas de organización, de resolución de sus problemas y de gobierno. Incluso la misma Constitución reconoce que hay formas distintas a solamente elegir un partido político para tener una representación y un gobierno. Por ejemplo, en Oaxaca, más de la mitad de sus municipios se rigen por usos y costumbres, se llama, es decir, por las asambleas comunitarias, donde la gente nombra a quien lo va a gobernar, fuera de la cuestión de los partidos políticos, que en México pues están muy desacreditados. Pedro, pero tú tienes 30 años de experiencia, eres director de un centro educativo. Hay cosas que debemos mejorar en la educación, ¿verdad? A partir de tu propia práctica, ¿cuáles serían aquellas cosas que desde una perspectiva de los maestros tendrían que ser
valoradas para transformarlas? Primero es un compromiso ético. Nuestra profesión no solo es una forma de ganarnos la vida, de tener un salario decoroso, sino también es un compromiso de vida. Hemos visto que los maestros, no solo en México, en muchas partes del mundo, nos comprometemos a una educación distinta, nos comprometemos con nuestros estudiantes, con nuestros padres. Entonces, en esa parte necesitamos mejores procesos de formación de los docentes, actualización, profesionalización, capacitación, de manera que tengamos las mejores herramientas para enseñar. En la parte de infraestructura en nuestras escuelas mexicanas se requiere pues desde el edificio escolar hasta el mobiliario. En un propio estudio que hizo la Secretaría de Educación reconoce que 25% de las escuelas en nuestro país no tienen un edificio adecuado para funcionar. Reconocen que en más del 60% de las escuelas mexicanas no hay computadoras, no hay acceso a internet. En el 15% de escuelas mexicanas no hay ni siquiera energía eléctrica. En el 20% de escuelas mexicanas no hay baños, no hay agua potable corriente. Y bueno, pues esto nos habla de un gran rezago donde la responsabilidad no solo es de los maestros, la responsabilidad también aquí es del gobierno y también es de la sociedad. Sí necesitamos cambiar nuestros planes de estudio, mejorar los libros de texto. En México es de los pocos países que tenemos libros de texto gratuitos, pero necesitamos revisarlos y necesitamos modificarlos y necesitamos actualizarlos. En México se imprimen más de 100 millones de libros que se entregan gratuitamente y bueno, esto es una conquista del pueblo mexicano, pero también la educación sigue siendo gratuita en todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad, y bueno, pues es una defensa que tenemos también que hacer. En nuestro país existe, por ejemplo, la UNAM, que está dentro de las 100 mejores universidades del mundo, la primera creo que en toda América, y bueno, es una universidad con más de 300,000 estudiantes que necesitamos que siga siendo gratuita, que siga proveyendo de conocimientos necesarios para el desarrollo de nuestro país. Y de la misma forma necesitamos que se termine con un rezago educativo muy grande que tenemos en México. Estamos hablando de 7 millones de mexicanos en rezago, es decir, que no han concluido ni siquiera la educación básica, que sería la primaria, la secundaria, pero además tenemos alrededor de 9 millones de mexicanos analfabetas. En pleno siglo XXI hay muchos mexicanos que no saben escribir y leer, y bueno, pues esto nos habla de un fracaso de las políticas educativas. Los últimos 25 años se han ensayado en nuestro país políticas neoliberales que en realidad nos han llevado a una situación completamente de rezago, y bueno, la solución, la medicina que está dando el gobierno mexicano es aplicarle una evaluación a los docentes. En todo caso, nosotros hablamos de una evaluación integral que tendría que evaluar las mismas políticas educativas, que tendría que evaluar las condiciones en las que se desarrollan los procesos de aprendizaje en nuestro país, que tendría que evaluar a los propios funcionarios, y bueno, entonces estaríamos hablando que la responsabilidad es compartida y que no solo se señala a los docentes como culpables de una crisis educativa, que todos los estudios internacionales, a las evaluaciones que se han aplicado en México, los criterios que ha señalado de la OCDE, pues han fracasado una y otra vez. Nosotros hemos señalado que esta reforma educativa está dictada más bien desde las oficinas de París de la OCDE y no del Ministerio de Educación de nuestro país, que se llama Secretaría de Educación Pública. Es decir, que el gobierno mexicano no está llevando a cabo una reforma educativa para mejorar las escuelas, la enseñanza, el aprendizaje, mejorar las condiciones en las que trabajan sus maestros,
sino solo está siguiendo políticas dictadas desde organismos internacionales financieros. Pedro, como un primer resultado de las reformas educativas, se generó una separación de responsabilidades que antes estaban concentradas en el Ministerio de Educación o en la SEP, la Secretaría de Educación Popular para ustedes. Está por un lado la SEP, pero por otro está el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con niveles de autonomía que le rinde cuentas en teoría al legislativo, y está el sistema de formación de docentes también con algún nivel de autonomía. Esta separación de responsabilidades, estos niveles de autonomía de tres instancias tan importantes, ¿es correcto desde tu punto de vista? Nosotros decimos que no, porque quien es responsable directo de la educación en nuestro país es la Secretaría de Educación Pública. Esta Secretaría ha descargado en otras instituciones como este Instituto Nacional de Evaluación Educativa responsabilidades propias, inherentes. No es posible que un instituto que en un principio fue de investigación pues se transforme en un instituto que evalúa a 1,5 millones de docentes y que puede definir a quién despide o quién se queda. Pero también hay una injerencia muy grande de organismos empresariales como llamados Mexicanos Primero, que están fijando la agenda del gobierno mexicano en educación. Es decir, que los empresarios cada vez tienen una injerencia mayor en la educación en nuestro país, y la Secretaría de Educación Pública lo único que ha hecho en los últimos meses pues es amenazar que va a despedir a los maestros. Es decir, se convierte en un brazo ejecutor de políticas públicas que tendría que asumir plenamente el gobierno mexicano. Nosotros pensamos que esta supuesta autonomía en realidad es delegar poder en instancias que no precisamente son educativas, ¿no? La propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico pues es un organismo financiero. No están consultando a la UNESCO, por ejemplo, como un organismo que puede hacer las recomendaciones pertinentes en educación. No están consultando a los expertos, que en México también tenemos instituciones muy importantes y investigadores pues que han procurado señalar cuáles son los faltantes de la educación en México. Entonces creemos que la Secretaría de Educación Pública ha delegado en otros espacios las funciones inherentes que incluso constitucionalmente se le marcan. Pedro, a partir de tu exposición pareciera que hay una disputa por el tema de si avanza, se detiene o se retrocede en materia de la reforma educativa, y donde hay cuatro factores cuya correlación de fuerza va a ser determinante. Por un lado, el tema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por el otro lado, ustedes como coordinadora. Por otro lado, Mexicanos Primero, con el control de los medios de comunicación, generando una matriz de opinión favorable a las reformas. Y finalmente, un cuarto factor, la propia correlación política del gobierno. ¿Quién ganará en esta disputa? Bueno, nosotros esperamos que gane la nación, porque efectivamente al final podemos resumir que se está disputando dos proyectos de educación, pero también dos proyectos de nación. Se está disputando un proyecto popular, democrático, que se apega a la Constitución mexicana, que reivindica la mejor tradición pedagógica mexicana, que busca a la educación como un motor de desarrollo no solo personal, sino también de las comunidades, de los pueblos, y que en el otro extremo pues está queriendo imponer una visión empresarial, una visión que privatiza la educación, una visión que dice no más derechos, todo cuesta, esto es una mercancía, es importante que se recuperen los gastos, que no se invierta más en la educación pública. La cuarta parte de la inversión pública en México es educación. Entonces es un mercado muy apetecible para las grandes empresas que manejan libros de texto, que manejan cursos para los docentes,
que manejan software, que manejan... Ahora en México se están entregando miles de tabletas a alumnos de quinto grado y bueno, pues ahí hay una inversión bastante grande y hay negocios también que se están realizando con proveer de estos instrumentos importantes a casi 2 millones de estudiantes, pero que hemos visto que no tiene un futuro promisorio porque no se está capacitando a los docentes. Es decir, llegan los instrumentos de estas tecnologías, pero los docentes no tienen la capacidad suficiente para utilizarlos de una manera pedagógica que en realidad nos resuelva pues los problemas de rezago que tenemos. Varios investigadores han señalado que lo importante no es exclusivamente que las escuelas tengan estas tecnologías de la información y la comunicación, sino sobre todo su uso. Y bueno, como decía en la parte anterior, también si no se tiene energía eléctrica, si no se tiene acceso a internet gratuito, pues estas tecnologías quedan obsoletas, ¿no? O sea, dice el padre de familia, ¿dónde conectamos las computadoras si en la escuela no hay luz eléctrica? O si no está resuelto el problema de los baños, el problema del agua potable, el problema de las instalaciones, del mobiliario. Si tenemos una parte importante de escuelas en el país con un solo docente o cuando mucho 2 docentes, es decir, escuelas incompletas que un docente tiene que trabajar con alumnos de distintos grados, a veces de distintas lenguas, de distintas formas de pensamiento, y bueno, en lugar de procurar que se cubran las necesidades de las escuelas, se tenga una mayor equidad, se están profundizando esos rezagos. Es decir, pareciera que para el gobierno en esta disputa por la educación, pues sí importa tener escuelas de excelencia para los hijos de los empresarios, y bueno, también en México hay cada vez un mercado más grande de escuelas privadas de todos los niveles que cobran miles de pesos en cuestiones de mensualidades, de inscripciones y demás, pero que son exclusivas de una clase alta, pues, y mientras nuestras escuelas públicas quedan muy rezagadas. Creo que lo que se está disputando es el futuro de la nación, el futuro de la educación y también el futuro de los niños y los jóvenes de este país. El día de hoy precisamente se entregan resultados del examen de ingreso a nivel medio superior y nuevamente miles de jóvenes van a quedar fuera de la posibilidad de estudiar en una escuela pública de nivel medio superior, preparatoria, bachillerato, porque no tienen cabida, hay una limitante de matrícula y entonces de cada 10 que presentaron este examen, solo 1 va a poder acceder a estas escuelas de nivel medio superior. Es decir, la pirámide educacional también se vuelve cada vez más estrecha, o el embudo, como han señalado otros investigadores, de 100 alumnos que entran a la primaria, solo 1 tal vez termine un posgrado en la universidad pública. Es decir, que en el camino se quedarán cientos y miles de jóvenes sin la posibilidad de acceder a una educación pública, no de calidad, sino que les dé pues los elementos suficientes para el desarrollo personal, pero también para el desarrollo de nuestra nación. Pedro, para ir cerrando esta entrevista, quería un poco compartir contigo lo que es una impresión de muchos investigadores, quienes señalan que México es hoy el laboratorio en el cual se están ensayando buena parte de las contrarreformas, como se hizo en el pasado en Chile. Cuando se intentaron aplicar, se aplicaron y después fueron presentados como modelo o paradigma para la región. Hoy pareciera que lo que está en juego en México es un nuevo proceso de mercantilización de la educación, de privatización de la educación, que de pasar sería un ejemplo para el resto de América Latina y el Caribe. En consecuencia, ¿cuál sería tu mensaje para los maestros que tienen una perspectiva crítica del proceso educativo, de los maestros de América Latina y el Caribe, que ven en la educación una esperanza, y a los propios gobiernos progresistas que intentan impulsar reformas con inclusión educativa? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, primero que estas políticas llevan más de 25 años. El neoliberalismo
llegó en México hace 25 años de la mano de Salinas de Gortari, que fue quien empezó a imponer estas reformas, y en educación particularmente una serie de acuerdos, de alianzas, de compromisos. En un primer momento no aparecían los empresarios como un factor importante, sí aparecía el sindicato, la figura del Bester Gordillo, como una contraparte que aprobaba estas reformas. Pero 25 años de neoliberalismo a nosotros nos han mostrado su fracaso. No hemos mejorado sustancialmente los niveles de ingreso, de permanencia, de egreso de las escuelas, y bueno, pues también las condiciones en las que se sigue enseñando y aprendiendo no son las mejores. Yo creo que los maestros de otros países sí deben de ver un ejemplo en México, no solo del fracaso de estas políticas, sino también de la posibilidad de combatirlas, de la posibilidad de derrotarlas. Y bueno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en estos 35 años ha adquirido experiencia importante, ha tenido una sabiduría para enfrentar pues a veces situaciones muy complejas de imposición, de represión, de agresión. Y bueno, para los gobiernos progresistas lo que creo que tendríamos que decir es que deben de voltear a otro lado, no precisamente esas políticas neoliberales. Creo que países como Ecuador, donde también se ha ensayado esa asuntación a los docentes, pues se ha encontrado con una resistencia muy fuerte de la Unión Nacional de Educadores. Pero también en Chile hemos tenido conocimiento que cada vez se ha organizado más el sindicato de maestros, que ha recuperado un papel importante, y que entonces el modelo chileno pues ha hecho trizas, y gobiernos progresistas o que han llegado por la vía de las elecciones tendrán que voltear a otro lado. En el propio Estados Unidos, que empezaron con esto de los exámenes estandarizados, pues una y otra vez han visto el fracaso, han visto que no funcionan como políticas importantes. Entonces creo que México, más que un laboratorio, pues se ha convertido en un territorio donde se está disputando dos proyectos, y creo que en los próximos meses esto tendrá, nosotros confiamos que desenlaces importantes para los maestros, pero también para la población mexicana, que este gobierno va a pasar a la historia como un gobierno que intentó imponer las llamadas reformas estructurales, y que una y otra vez han fracasado porque no tienen un consenso social, porque no, en el caso de la reforma educativa, pues no tienen la forma de aplicarse si los maestros no estamos convencidos que esta reforma es necesaria. Creo que los maestros de otros países, los gobiernos progresistas, tienen que, o tenemos que buscar los consensos necesarios para un proyecto distinto de educación, para un proyecto distinto de nación, y bueno, para soñar que es posible otra escuela, otra forma de vida, otra forma de organización. Conversamos hoy desde México, desde el DF, con Pedro Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, docente con 30 años de experiencia, quien expresó su opinión en oposición al proceso de reformas educativas que se lleva adelante en México. Gracias, Pedro, por tu opinión, por tus reflexiones, por sacar un espacio en tu agenda para compartir con los maestros venezolanos y de América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos y esperamos seguir en contacto con todos ustedes.